Hola, estamos en vivo, también un saludo cordial. En esta tarde-noche nos hemos reunido para estudiar una conferencia que quedó pendiente en esta semana, la conferencia número 26 del ciclo de conferencias de fase A, que usualmente se dicta los días jueves. Y en esta conferencia aprenderemos sobre las relaciones que nosotros llevamos tanto con las demás personas como con nosotros mismos. Y a veces cuando hablamos de relacionarnos con nosotros, permítanme un segundo. Cuando hablamos de relacionarnos con nosotros mismos, pues nos viene a la mente pues esta parte física, porque actualmente se habla mucho de cuidarnos, de cuidar este cuerpo físico, de comer bien, de hacer ejercicio, lo cual pues es provechoso porque nos ayuda a cuidar nuestra salud, pero no habla de la parte intangible o de la parte espiritual, que es una parte muy importante. No nos dice cómo cuidar nuestra energía, no nos dice cómo sanar esta parte emocional que muchas veces está dañada y nos ocasiona enfermedades físicas. No nos dice cómo controlar los procesos mentales que también nos hacen desgastarnos, igualmente nos llevan a enfermedades físicas. Y eso también es importante cuando estamos hablando de este proceso de crecimiento espiritual. Entonces tenemos que atender también esta parte energética, que también somos energía y lo hemos hablado en varias conferencias, y que muchas veces esa relación que tenemos dañada con nosotros mismos se refleja en que tenemos alguna enfermedad, algún desequilibrio orgánico y eso nos hace pues muchas veces estar em, disminuidos en nuestras capacidades. Entonces esto es lo que vamos a estudiar en esta conferencia, pero muy importante, también vamos a estudiar esta parte de los demás, las demás personas, las relaciones con las demás personas, con los demás seres vivos del planeta, que incluye también a los animalitos, al mismo planeta Tierra, y la relación que casi nadie atiende, que es relacionarse con el ser, con su propio ser. Entonces, muchas veces estamos pues siguiendo algunas ideas equivocadas de ciertos dogmas religiosos en donde creemos que ese Dios es externo, nos sentimos incluso alejados de ese Dios y no nos damos cuenta que está dentro de nosotros y que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para relacionarnos con esta parte de nosotros, con este ser, con lo que verdaderamente somos. Bueno, pues voy dando saludos a quienes me acompañan en esta noche: Arturo López, Leticia Vázquez, Luz Herrera, Francisco Javier Cruz Gallegos y Jorge Betanzos. Un saludo cordial, buenas noches. Em, También para todas las personas que se van a ir agregando a lo largo de esta noche, pues reciban un cordial saludo. Bueno, pues sin más vamos a entrar directamente en el estudio de nuestra conferencia para que vayamos entendiendo y desmenuzando qué es lo que nosotros tenemos que aprender. Bueno, en primer lugar, nuestro objetivo. Nuestro objetivo en esta conferencia es conocer que tenemos tres tipos de relaciones, no nada más uno, no solo dos, como ya vimos que siempre tenemos en cuenta, sino que tenemos tres tipos de relaciones. Cada una de estas relaciones tiene una función y desafortunadamente la mayoría de nosotros está relacionado de manera equivocada y por eso nos encontramos a veces padeciendo las consecuencias de no saber cómo relacionarnos bien. Entonces hablaremos de cómo es que mal funcionan estas relaciones, cómo nos relacionamos de manera equivocada. Podemos dar algunos tips para poder diagnosticar cada uno de ustedes, pues lo que tendrá que hacer es mirar si sus relaciones están, digamos, en un estado saludable, un estado óptimo, o si al contrario están dañadas. Y si están dañadas, ¿qué hacer para revertir este proceso y para volverlas a un estado óptimo? ¿Sí? Porque todas las relaciones se pueden arreglar. Entonces, aprenderemos una técnica valiosa que se llama el expediente del yo, para que podamos hacer precisamente este proceso de reversión del daño que hemos ocasionado en nuestras relaciones. Entonces, pues esto es lo que pretendemos en esta conferencia. Pues vamos a ir estudiando paso a paso para que a todos nos quede bastante claro. Entonces, para resumir, lo que hemos estado hablando es que existen tres tipos de relaciones. Nosotros tenemos la relación con nuestro cuerpo físico y aquí podemos encontrar la salud del cuerpo físico, ¿sí? Precisamente que
pues podemos ver si nosotros tenemos una enfermedad o constantemente nos enfermamos de algunas cosas, vale la pena que hagamos una reflexión porque muchas veces estamos contribuyendo a estos procesos de enfermedad porque no sabemos equilibrar la relación con nuestro cuerpo. Entonces, pues esto es algo que se nota. En la relación con el mundo exterior encontramos a los demás, a los semejantes, sean cercanos o familiares o no. Si aquí encontramos, por ejemplo, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a los compañeros de trabajo, a las demás personas, a los vecinos, ¿sí? A los desconocidos que nos encontramos al manejar o cuando vamos a hacer las compras en el súper, todos esos son los demás, ¿sí? Y aunque brevemente nos encontremos y a veces ni siquiera nos saludemos como es muy usual en las ciudades, aún así esos también son personas con las que nos estamos relacionando. Entonces, igual vale la pena echar un vistazo para ver cómo lo estamos haciendo. Y aquí se encuentra nuestro planeta Tierra, ¿sí? Cómo nosotros estamos tratando a nuestro planeta Tierra, a los demás seres vivos que habitan este mismo planeta, las plantitas, los animalitos, todos los demás seres, hasta los honguitos, ¿sí? También entran dentro de este mundo exterior. Y también encontramos la relación con nuestro mundo interno, con nuestro ser. Es el gran interrogante o la gran incógnita. La mayoría de nosotros no sabe relacionarse con su ser y por eso es importante pues hablar de este tema para que vayamos haciendo un acercamiento. ¿Sí? Recuerden que siempre que nosotros nos acercamos a nuestro ser, pues nuestro ser siempre está dispuesto a ayudarnos, a apoyarnos. Entonces, es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. El ser siempre responde a nuestras súplicas de asistencia cada vez que nosotros se lo pedimos, pero tenemos que hacer este esfuerzo de pedirlo, de acercarnos. Bien, entonces, pues vamos estudiando cada uno de estos tipos de relaciones. Comencemos hablando primero del cuerpo físico, que es la parte más evidente para nosotros, la parte que más pues nosotros estamos acostumbrados a chequear porque apenas nos sentimos un poquito mal y entonces ahí inmediatamente nos comenzamos a preguntar qué pasa, qué es lo que está pasando, por qué nos estamos sintiendo mal. Ahí pues nosotros queremos incluso buscar rápidamente una dimensión. Bueno, creo que hay un poquito de intermitencia en mi señal de internet. Espero que no esté causando mucho problema. De pronto pues a veces pasa que el internet está así, sube y baja. Ok, entonces cuando estamos hablando de nuestro cuerpo físico, pues estamos hablando de la relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo planetario. Nosotros, la mayoría de nosotros, creemos conocer nuestro cuerpo, pero en realidad cuando nosotros comenzamos a sentir mal, pues ahí nos damos cuenta que no lo conocemos. Si nosotros lo conociéramos a profundidad, pues simplemente no permitiríamos que llegara al punto de sentirse mal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas que estudian medicina o que se dedican a estudiar anatomía o biología, el cuerpo humano, que lo conocen pues más que la gente del común, digamos. También ellos desconocen gran parte del funcionamiento de este cuerpo. Científicos que se dedican a estudiar el cuerpo para poder generar medicina y demás, tampoco lo conocen en su totalidad. Si alguien conociera el cuerpo profundamente, pues esa persona nunca se enfermaría. ¿Por qué? Porque sabría cuáles desequilibrios le llevarían a una enfermedad y podría prevenirlos. Sin embargo, vemos que hasta los médicos se enferman. Los científicos que estudian el cuerpo humano también se enferman. Sí, porque los conocimientos que tienen son limitados y a veces demasiado especializados. ¿Sí? A veces hay algunos que se dedican a estudiar solamente los ojos, otros solamente los oídos, otros solamente el sistema digestivo, otros solamente el corazón, ¿sí? Hacen un estudio especializado de cierta área del cuerpo humano, pero todo lo demás no lo conocen con esa profundidad. Y esto es lo que hace que muchas veces, pues, estas mismas personas que tienen mucho conocimiento se lleguen a enfermar. Entonces, lo que es una realidad es que la mayoría de nosotros no tiene un conocimiento exacto ni profundo de cómo funciona nuestro propio cuerpo físico.
Entonces, si partimos de esta idea, pues podemos entender por qué nosotros no sabemos cuidar nuestro cuerpo, porque de hecho ignoramos la función principal que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho como un generador y como un condensador de energía sexual. ¿Sí? La finalidad de nuestro cuerpo es producir la energía, pero no solamente producirla, sino utilizar esta energía para hacer unas creaciones superiores o unas creaciones espirituales. ¿Sí? Entonces la mayoría de nosotros conoce que el cuerpo efectivamente tiene esta capacidad de creación, pero se limita únicamente al aspecto físico para la reproducción de la familia. Ignoramos que tenemos esta capacidad de creación también en planos que exceden al plano físico. Y entonces nuestro cuerpo tiene esta capacidad de crear unos vehículos que nos van a permitir manejarnos en las diferentes dimensiones de nuestro planeta Tierra. Así, nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos esta capacidad de tener este vehículo que, aunque imperfecto, nos permite manejarnos en esta tercera dimensión, pero que si nosotros regeneráramos sus capacidades seríamos hábiles para ver muchas cosas que están pasando en la tercera dimensión y que ahora mismo, por el estado de nuestro cuerpo, no podemos darnos cuenta. Podríamos manejarnos también en la cuarta, en la quinta, en la sexta, séptima dimensión, si nosotros creáramos los vehículos necesarios para estar en estas dimensiones. Entonces, para eso nos sirve nuestro cuerpo, nos sirve para que podamos tener esta capacidad de creación. Bueno, pero entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que tenemos una buena o una mala relación con nuestro cuerpo físico? ¿Cuáles serían, digamos, nuestros síntomas o los síntomas? ¿Cómo podríamos hacer un checklist que en dado momento nos pueda servir para diagnosticarnos? Bueno, pues vemos cómo es que el estado actual de nuestro cuerpo es que muchas veces nosotros nos sentimos enfermos, ¿sí? Tenemos distintos dolores, distintos padecimientos. Ajá, y gran parte de estas enfermedades son ocasionadas porque no utilizamos adecuadamente este vehículo. Entonces, ¿qué es utilizar adecuadamente este vehículo? Pues utilizarlo para lo que es, para condensar la energía y que esta energía sea pues fijada en nuestra columna vertebral hasta que nosotros pudiéramos crear nuestros cuerpos internos. Pero ¿qué es lo que hacemos la mayoría de veces con nuestra energía sexual? Lo que hacemos es desperdiciarla, derramarla, como tal, incurrir en fornicación. Que la fornicación, como hemos hablado, es estos procesos de orgasmo y de eyaculación, donde la energía va para afuera de nuestro cuerpo. Y al hacer esto, nosotros estamos yendo en contra de este propósito o de esta función principal de nuestro cuerpo. Porque en ese caso la energía se desperdicia, no se condensa y al estarla desperdiciando nos vamos a ocasionar y a producir distintas enfermedades. ¿Sí? No es de extrañarnos que muchas veces estas enfermedades pues están relacionadas incluso con nuestro mismo aparato sexual. ¿Sí? A temprana edad, digamos a los 30, 40 años, comenzamos a tener problemas con nuestro aparato sexual. Las mujeres muchas veces podemos tener problemas de miomas, de quistes, podemos tener algunas otras molestias en nuestro aparato sexual y los hombres muchas veces llegan a tener problemas, por ejemplo, de impotencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han desperdiciado tanto su energía que aunque están jóvenes todavía, pues ya no pueden sostener ni siquiera una erección, han perdido toda su potencia. ¿Sí? O llegan a tener cáncer de próstata o llegan a tener algunos otros problemas que se relacionan con estos procesos de fornicación. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros dejamos que nuestra energía se desperdicie por cualquiera de nuestros centros, ahí también estamos haciendo una mala condensación de nuestra energía. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros somos demasiado corajudos, dejamos actuar demasiado al yo de la ira en nuestro cuerpo, pues lo más usual es que tengamos problemas de vísceras. ¿Sí? Esto puede manifestarse, por ejemplo, en una gastritis, una colitis, puede manifestarse en procesos donde la vesícula funciona mal,
donde el hígado también está ya teniendo un desgaste o un mal funcionamiento. Todos estos problemas viscerales están relacionados con estas emociones que tienen un desperdicio, ¿sí? Emociones que son mal gestionadas y que la persona al estar derrochando demasiado su energía, pues va a ocasionarse un problema físico. A veces es a corto plazo incluso, a veces estos procesos se gestan durante bastante tiempo. ¿Sí? Algunas otras personas que, por ejemplo, pues tienen muchos problemas con el yo del orgullo, que el yo del orgullo los hace tener como sentimientos o estos procesos de autoconsideración, de lástima de sí mismo, donde se siente víctima de los demás, pues puede manifestar distintos problemas cardíacos, ¿sí? Puede tener otro tipo de enfermedades que pudieran estar relacionadas también con estos procesos psicológicos que no tienen un freno, sino que le hacen desperdiciar su energía y condensarla equivocadamente. Entonces, en lugar de utilizar la energía para lo que es mantener nuestro cuerpo saludable, fuerte y hacer un proceso de creación hacia arriba, pues uno comienza a hacer procesos de creación a la inversa. Entonces creamos estos dolores, estas enfermedades y estos malos funcionamientos. Entonces vale la pena también reflexionar si en este momento nosotros pues tenemos algún tipo de padecimiento. Podemos hacer un seguimiento. ¿Desde cuándo nosotros estamos padeciendo esta enfermedad? Para que nos demos cuenta cuáles son los yoes que tenemos que trabajar, ¿sí? Porque sin duda hay bastantes yoes involucrados y muchas veces como estamos tan enfocados en los procesos, miramos hacia afuera, no miramos lo que está pasando adentro, por eso no nos damos cuenta qué es lo que está llevando a esta enfermedad. Uno puede decir es que me hacen pasar muchos corajes, entonces uno se enfoca en los externos, ¿cierto? En lo de afuera, en los hijos, en la pareja, en, no sé, los vecinos, etcétera. Uno se enfoca en ellos, pero no es capaz de mirar hacia adentro qué estoy yo haciendo o desatando en mi interior, pensando qué es lo que yo estoy permitiendo que se manifieste en mi interior. Que esos procesos son los que al final me están ocasionando un desequilibrio en mi cuerpo físico, ¿sí? Entonces hay que hacer una revisión y ahí nos podemos ir dando cuenta, ¿sí? Luego descubrimos, decimos, ah, ya vi, ¿sí? Muchas veces es nuestro yo tirano, por ejemplo, ¿sí? El que quiere que los demás actúen de acuerdo a nuestro criterio, o el que quiere imponer su voluntad a los demás, o quiere controlar la conducta de los demás, las decisiones de los demás. Y este yo tirano a veces lleva, por ejemplo, a enfermedades de la tiroides, ¿sí? Eh, de que, pues, la persona puede tener como una insuficiencia o, al contrario, un exceso de función de esta glándula, y entonces o está engordando mucho o está enflacando mucho, ¿sí? Bueno, esto es con un estudio serio. Entonces ahora vamos a hablar precisamente de este punto. Si nosotros ya vimos que la relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo físico está mal y lo estamos viendo porque pues incurrimos en procesos de fornicación o porque nuestro cuerpo se enferma con cierta frecuencia, ¿sí? Y a veces tenemos ciertas rachitas, ¿no? Donde de pronto estudiamos y vemos, y pues cuando no estamos enfermos de una cosa, nos enfermamos de la otra, que los riñones, que el intestino, que, no sé, el aparato sexual, que alguna otra cosa, ¿no? Que a veces es como que muy frecuente, sale de una enfermedad de una persona, entra a otra. Entonces, esto pues nos tiene que hacer saltar como la alerta de que algo estamos haciendo equivocadamente. Esto pues obviamente con la finalidad de que nosotros aprendamos a arreglar la relación con nuestro cuerpo físico. Entonces, en este sentido, pues tenemos que trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Para quienes no se han conectado a conferencias anteriores, les comento que los 3 factores son el nacimiento espiritual, ¿sí? La muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Los 3 factores nos ayudan a arreglar la relación con nuestro cuerpo físico, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos sacrificio por la humanidad, eso nos genera un dharma que nos permite negociar los karmas de nuestros mismos actos equivocados. Entonces, pues si de momento
fuimos muy corajudos y ahora tenemos un problema visceral, ¿cierto? Tenemos una enfermedad de alguna de las vísceras, pues lo que nosotros podemos hacer es trabajar por los demás, invitar a los demás a que lleguen a este conocimiento, estar precisamente, pues, enseñándoles que existe una manera de reequilibrarnos y al momento en que nosotros estamos ayudando a los demás. Entonces, en ese momento, nosotros recibimos un dharma y eso nos permite negociar el karma que nosotros mismos nos hemos generado, ¿sí? Entonces vamos y hacemos un negocio con la ley. Este negocio nosotros lo hemos enseñado en la conferencia número 13 y en este negocio, pues nosotros pedimos que se nos cancele esta deuda o que nos ayuden, por ejemplo, a estudiar ese yo. Si ya nos dimos cuenta cuál fue el yo que nos ocasionó esa enfermedad, entonces ahí estudiamos ese yo. Y al estudiarlo y eliminarlo, pues obviamente que también el síntoma, que es la enfermedad, va a ir desapareciendo o va a desaparecer. Entonces, el factor del sacrificio por la humanidad nos ayuda en ese sentido, pero el factor que más nos va a ayudar es el del nacimiento espiritual, porque en el factor del nacimiento espiritual nosotros corregimos la causa de nuestros males, que es que no manejamos correctamente nuestra energía sexual. Entonces, vamos a dejar de fornicar, vamos a dejar de desperdiciarla y vamos a utilizar esta energía para poder corregir nuestros males, ¿sí? Una persona que está trabajando con su pareja en el factor del nacimiento espiritual correctamente, entonces lo que va a hacer es revertir los procesos en donde su cuerpo ya está en degeneración. Esto quiere decir que efectivamente puede llegar a un proceso de sanación, porque la energía sexual es poderosísima. Entonces la energía sexual puede corregir cualquier cosa que esté mal funcionando en la persona. Entonces, pues es importante que se aprenda cómo es este proceso del nacimiento espiritual. Varias conferencias lo mencionan y nos hablan de que tenemos que tener una sola pareja y con esa pareja estar practicando una suprasexualidad en donde jamás ninguno de los dos llegue a derramar su energía sexual. Y aprenden un método para que al contrario puedan ir subiendo su energía a través de su columna. Y el factor de la muerte psicológica también nos ayuda en esta parte de arreglar la relación, porque precisamente lo que les comentaba hace un momento, si nosotros estamos dejando que los yoes actúen en nuestra máquina humana, pues permitimos que nos roben energía y permitimos que se condense inadecuadamente la energía. Entonces, eso es lo que nos ocasiona pues los desequilibrios y las enfermedades posteriores. Entonces, también necesitamos trabajar con la muerte psicológica. Bien, pues esto es lo que tiene que ver con el cuerpo físico. Si queda alguna duda, igual siéntanse en la libertad, pues de escribirla en la cajita de comentarios. Trataremos de irle dando salida a lo largo de esta conferencia. Saludo a todos los compañeros que se han estado agregando. Para Margarita Rubalcaba, un saludo para ti, Margarita, un saludo especial también. Mucho gusto en tenerte aquí en la conferencia. Pregunta de Jorge Betanzos, ¿cuál sería la causa de que salgan los miomas? Bueno, pues siempre en cualquier enfermedad una persona puede hacer su propia investigación, puede ir a preguntar en astral para que tenga la certeza de cuál es el karma que está ocasionándole determinada enfermedad. Lo que yo he podido estudiar en ese tema es que tiene que ver con procesos de utilización de la energía de forma equivocada, ¿sí? Es decir, que uno como mujer, incurre en procesos de infrasexualidad, donde no solamente se llegan a estos procesos de fornicación como tal, donde se llegan a los orgasmos, sino que se hacen prácticas equivocadas en el acto sexual. Y esto a la larga, o sea, generalmente los miomas pues se van presentando cuando ya la mujer pues lleva algunos años en actividad sexual. Sí, muchas veces se producen entre los 30, 40 años, cuando ya la mujer ya tuvo varios años de actividad sexual equivocada. Me refiero a equivocada a que ha estado condensando su energía pues equivocadamente, ¿sí? Permitiendo que se desperdicie. Es raro el caso de
mujeres que los tienen a muy temprana edad. Sí los hay, pero ya son procesos kármicos que traen de existencias anteriores. La mayoría de las veces es en esta existencia cuando ya la mujer ha incurrido en utilizar mal su energía sexual, entonces comienzan a tener estos problemas de miomas, ¿sí? Y que pues tienen precisamente su proceso kármico, ¿sí? El proceso es doloroso para la mujer. Finalmente ahí podemos ver por la acción del yo, que nos lleva de un polo del placer a un polo del dolor. Entonces, pues sería cuestión de que la dama pueda ir a investigar, o si en caso de que, por ejemplo, fuera la pareja de alguno, pues igual sería cuestión de que pudiera averiguar qué es lo que está pasando con su pareja, que le indiquen en astral qué es lo que está sucediendo. Y bueno, en el caso de cómo se pueden sanar, pues tiene que ver con corregirse en el ámbito sexual, ¿sí? Y esto pues es practicar la suprasexualidad en todos los días que se pueda, es decir, pues practicarla con cierta frecuencia mientras no está en sus días. El problema con los miomas es que muchas veces los días de periodo menstrual se extienden, entonces cuando debería de durar de 3 a 7 días el periodo de la mujer, pues muchas veces por los miomas pueden durar hasta 10, 12, 15, 18 días, porque ya empieza a funcionar mal el aparato. Y pues hay varios remedios naturales que recomienda, por ejemplo, el mismo maestro Samael. Incluso hay otras recomendaciones, ¿no? De algunas compañeras instructoras que han estado pues aplicando, pero lo que sí definitivamente tiene que hacer la dama es corregirse en el aspecto sexual, ¿sí? No incurrir más en estos procesos de fornicación y más bien corregirse, estudiar mucho cualquier yo de lujuria, ¿sí? Que la esté llevando a estos procesos de fornicación, cualquiera, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos esta unión sexual, de infrasexual, pues no se manifiesta un solo yo, sino que son muchos los yoes que intervienen. Entonces hay que estudiar todos esos yoes, porque esos son los que están ocasionando que se llegue a este acto y que se esté dañando el aparato sexual. Bien, pues esto es lo que puedo como aportarles en ese tema. Saludos cordiales para Gillo Rubio, sus mensajes han sido leídos correctamente. También saludos para Francisco Rivers. Buenas noches. Y bueno, pues continuamos con el estudio de la conferencia y hablamos del segundo aspecto, la segunda relación que nosotros tenemos y es la relación con el mundo exterior. Aquí es cómo nos relacionamos con las demás personas, conocidas o no conocidas, cómo nos relacionamos con el mundo en general. Hablaba yo pues de la parte de los seres vivos, pero también incluye la parte económica, que es el trabajo que nosotros tenemos, la forma en que como nosotros nos ganamos la vida, o sea, cómo hacemos dinero o cómo sostenemos nuestra economía, los negocios, en general entran dentro de esta relación con el mundo exterior. Entonces veamos, ¿cuál es la función de esta relación? Miren, si el ser considerara que nosotros podemos fácilmente desarrollar el amor y no necesitáramos de los demás para esto, pues nos hubiera puesto a cada uno de nosotros en un planeta diferente, solos, ¿sí? Pero no, nos puso todos juntos en un planeta, entonces tenemos aquí muchísimos, porque la finalidad de que estemos aquí todos juntos y que estemos asociándonos con otras personas es que aprendamos a desarrollar el amor. Entonces, el amor es una ley, pero nosotros en el estado actual en el que estamos tenemos que desarrollar este amor. Es algo que nosotros, pues, por nuestros mismos egos, el ego lo que hace es fragmentarnos. Y al estarnos fragmentando, nosotros perdemos este amor, ¿sí? Porque el amor es unidad y nosotros estamos totalmente fragmentados y cada una de los fragmentos, cada uno de los fragmentos que nosotros somos, pues no tiene una idea de lo que es la unidad total, sino que ve una visión súper limitada de lo que es nada más ese yo, ¿sí? Ese ego. Por eso se dice que somos egoístas,
¿sí? Porque estamos muy centrados en esos yoes, que son muchos, y que estamos pues totalmente dispersos dentro de nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que desarrollar este amor, tenemos que irnos volviendo unidad, tenemos que hacer este trabajo. Estamos aquí como una forma de aprender que el amor es servir a los demás. Ujú. Y esto es lo que nos dijo el Maestro Jesús cuando nos decía que nos amemos los unos a los otros, tal como Él nos había amado. Entonces, el primer mandamiento para Él fue el amar, ¿sí? Amar a Dios y amar a los semejantes. Esta es la función, digamos, es como el aspecto ideal de nuestras relaciones. Nosotros pues así deberíamos estar relacionándonos con los demás. Pensemos, por ejemplo, en el medio ambiente y tendríamos que estar relacionados con mucho amor, sin hacer acciones que dañen a nuestro planeta, sin consumir productos que lo contaminen, sin hacer cosas que pues a la larga van a ocasionar un desequilibrio ecológico. Eso deberíamos estar mostrando. Pero hacemos lo contrario, simplemente pues nosotros somos egoístas, pensamos en nuestra comodidad y utilizamos productos que lo contaminan, que lo dañan, que llevan estas secuelas. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que haya una buena o mala relación con nuestros semejantes? Bueno, pues tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el estado actual en el que estamos? Y les hablaba, por ejemplo, del aspecto ecológico, de cómo nosotros estamos teniendo prácticas que dañan a nuestro planeta Tierra, pero que nos ocasionan comodidad, ¿sí? Entonces, tanto en nuestra vida cotidiana como en muchas actividades que no son tan cotidianas, nosotros siempre estamos eligiendo nuestra comodidad. Por ejemplo, piensen en su propia higiene. Estos productos que nosotros utilizamos para nuestra higiene, todos los aerosoles, desodorantes, fijadores de cabello y demás, sabemos que ocasionan un daño a nuestro planeta Tierra, ¿sí? A la capa de ozono, al aire, pero aún así los seguimos utilizando. Todos los productos que vienen en plásticos de un solo uso, pues igualmente sabemos que nosotros al final lo vamos a tirar, que va a quedar en algún lugar, en algún basurero, en el mar, pero aún así lo seguimos utilizando. ¿Por qué? Porque es más cómodo para nosotros estar comprando y utilizando estos productos que el hacer un proceso más largo para conseguir cosas que necesitemos que no estén empaquetadas, ¿cierto? Entonces ahí pues vemos cómo nosotros tenemos una mala relación con nuestro planeta Tierra, porque no estamos pensando en las consecuencias para nuestro planeta Tierra, en cómo nosotros estamos haciendo que nuestro planeta funcione mal. Y a veces, pues, las personas se excusan diciendo, bueno, es que la acción de un individuo no afecta tanto como la acción de una empresa, ¿no? Las empresas contaminan más, las grandes corporaciones dañan más al planeta Tierra, ellos deberían de ser más responsables. Esa es como nuestra excusa, pero la verdad es que la acción de cada uno de nosotros, y que somos millones en el planeta Tierra, miles de millones, entonces, la acción de cada uno de nosotros sí causa un impacto en el medio ambiente, en la ecología en general, lo desequilibra. Entonces, pues, en ese aspecto sí deberíamos estar reflexionando, por ejemplo, en nuestros actos, cómo están repercutiendo en la relación que llevamos con los seres vivos que habitan este planeta. Y podemos ver que no solamente eso, sino que también entre nosotros mismos, entre los seres humanos, tenemos conflictos, llevamos estas relaciones en enemistad. Muchas veces preferimos estar en soledad porque los demás nos caen mal. No toleramos estar en convivencia con los demás. Entonces, hacemos lo básico de convivencia, por ejemplo, cuando vamos al trabajo y después no queremos saber nada más del mundo, nos encerramos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque sentimos que no toleramos a las demás personas, ¿cierto? A veces tenemos una serie de problemas económicos, ¿sí? En donde pues estamos viviendo al día o tenemos procesos de deuda, no alcanzamos a salir el mes con los gastos que tenemos. Esto de la economía nos tiene que prender un foco rojo también. Si esto está sucediendo es porque nosotros estamos llevando equivocadamente la relación con el mundo exterior. Sí, porque muchas veces no nos damos cuenta que hay ciertas cosas que nos ocasionan
estas malas relaciones. Y ahorita vamos a hablar de estos procesos. También tenemos estos procesos de dependencia, ¿sí? En lugar de relacionarnos en libertad con las demás personas, respetando el libre albedrío, tanto de los cercanos como de nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos. Más bien generamos estos procesos de dependencia, en donde buscamos que o el otro se someta a nuestra voluntad o que nosotros nos sometemos a la voluntad del otro porque queremos que el otro tome decisiones por nosotros. Entonces, estos procesos de dependencia se asemejan a esclavitud. Dentro de la esclavitud también tenemos un montón de adicciones, ¿sí? En donde nosotros pues no solamente nos volvemos adictos a sustancias como drogas y alcohol, que muchas veces nos permiten escaparnos de las realidades que no podemos soportar, sino que también tenemos dependencia o adicción o procesos de esclavitud con la tecnología. Por ejemplo, somos adictos al celular, somos adictos a ciertas aplicaciones, nos generamos procesos de adicción en videojuegos, por ejemplo, en series televisivas, etcétera. Entonces estamos siempre como buscando más, no tenemos una llenadera, queremos más y más de lo demás, ¿no? Entonces, pues todo esto nos puede reflejar un estado en donde sabemos que nos estamos relacionando mal. Si nos diagnosticamos y decimos, bueno, tengo mala economía, bueno, pues también me llevo mal con mi vecino, me estoy peleando constantemente con mi pareja, estoy siempre como hablando mal de los demás o los demás hablan mal de mí, o me dejan de hablar, me aplican la ley del hielo, o bueno, sí, todo esto nos refleja pues que estamos relacionándonos mal. Ahí nos podemos diagnosticar. ¿Qué pasa si nos estamos relacionando mal? Ahí lo tenemos que dejar. No, sabemos que podemos corregirnos y llevar esta relación a un estado óptimo, ¿sí? Entonces, este estado óptimo, pues obviamente exige que nosotros aprendamos a respetar el libre albedrío de las demás personas, incluso cuando nosotros creemos que la otra persona está equivocada. ¿Sí? Esto pasa mucho, por ejemplo, con los padres y sus hijos dentro del mismo conocimiento, ¿sí? Cuando los padres tienen este conocimiento y desean que sus hijos estén aprendiendo, ¿sí? Y digan, pues es que esto es lo que más le conviene a mi hijo. Le conviene saber sobre estos temas, saber sobre su conciencia, saber, pues meditar, saber todas estas herramientas. Sí, le conviene al hijo, pues alguien puede decir de forma exterior, claro, es lo que necesita enseñarle, pero si el hijo en dado momento no quiere aprender de estos temas, no quiere sentarse a meditar, no quiere asistir a conferencias, no quiere hacer sacrificio por la humanidad, el padre tiene que respetar la libertad del hijo, porque el hijo tiene derecho a elegir. Eso es el libre albedrío. Y nosotros tenemos que respetar la libertad de todos los seres. Entonces, esto de imponer a los demás, pues en verdad va en contra y eso es lo que hace el desajuste, ¿sí? Y lo podemos pensar en todos los ámbitos. Ahorita estamos poniendo un ejemplo con los padres e hijos, pero aplica para los demás seres vivos, ¿sí? Si nosotros tenemos una mascota, nosotros tenemos que permitirle a esa mascota estar en libertad. Por eso, pues no está muy bien que tengamos, por ejemplo, los pajaritos enjaulados, pues estamos atentando contra su libertad. Entonces imagínense pues qué tan buena relación nosotros estamos teniendo con estos hermanos menores que son pues los pajaritos como tal, ¿sí? En realidad pues no es una muy buena relación que estamos estableciendo. Tenemos una mascotita, pues tenemos que ser responsables con esta mascota, ¿sí? No nada más darle su alimento y darle las cosas que necesita, sino también permitirle estos espacios de libertad. Ah, que vivimos en un lugar muy chiquito, bueno, pues también tenemos que darle su paseo, sacarle, ¿sí? Porque esa es nuestra responsabilidad y es la forma de relacionarnos correctamente con esta mascota que nosotros elegimos tener como compañía. Y así con todos, con todas las personas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vemos reacciones equivocadas de las demás personas constantemente. Salimos a la calle y vemos que una persona está reaccionando mal, ¿no? Que se está enojando, que ya perdió la paciencia, que ya gritó.
Y nosotros inmediatamente queremos corregirle, ¿sí? Queremos decirle, relájate, ¿no? Así no es la forma correcta de reaccionar. Si queremos decirle cómo hacer las cosas. Pero en realidad tenemos que respetar que esa persona puede elegir y si quiere elegir reaccionar con sus yoes, pues está en su derecho, puede hacerlo, ¿sí? Claro, mientras eso no esté poniéndonos en peligro a nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener esta inteligencia de que tenemos que ver, pues que la otra persona tiene que aprender con sus propios procesos equivocados. Y bueno, entonces esto es lo que tenemos que ir viendo o estudiando. Por ejemplo, en los procesos de economía, que hablábamos de que entran dentro de esta segunda relación. Si tenemos una mala economía, si vivimos en deuda, si el dinero no nos está alcanzando, tenemos que estudiar nuestros propios procesos de qué es lo que nos está llevando a ese punto. No solamente nuestros procesos de codicia, que seguramente están muy involucrados, en nuestros procesos de codicia tenemos los dos polos, acuérdense. Ese yo que le gusta gastar mucho y que, este yo que también le gusta ser muy tacaño, ¿sí? Entonces, estos dos procesos de economía del yo de la codicia se manifiestan, ¿sí? El que es muy agarrado, ¿sí? Y tenemos estos procesos donde no queremos soltar y no queremos ni soltar para lo básico, entonces tenemos el yo de la codicia en su aspecto tacaño dentro de nosotros y andamos ahorrando hasta los centavos, pero llega un momento en que se manifiesta el otro polo. Es el mismo yo de la codicia, pero ahora en el polo gastalón, ¿no? Me lo merezco, para eso trabajo, yo me doy mis gustos, etcétera, y entonces empieza a gastar lo que no tiene. Se genera procesos de deuda. Entonces conviene estudiar este yo de la codicia en sus polos, pero también tenemos que estudiar los procesos de lujuria. Y ustedes van a decir, ¿por qué los procesos de lujuria? Bueno, porque los procesos de lujuria nos llevan a tener esta mala relación con la economía. Fíjense, es bien curioso, pero cuando una persona incurre en fornicación, lo que se va a manifestar casi inmediatamente es que no va a tener dinero o va a tener un gasto imprevisto o va a perder algo en forma económica, especialmente cuando ya está en estos estudios, está recibiendo como esta información y ya está empezando a trabajar con su pareja en los procesos de sexualidad. Y entonces en ese momento, si incurre de forma voluntaria o involuntaria en fornicación, lo que va a descubrir es que va a tener, por ejemplo, de pronto un imprevisto donde un electrodoméstico se daña, se descompone, tiene que hacer un gasto, donde hay un desperfecto en su automóvil, tiene que hacer un gasto. No, pues que le cayó un cobro que no tenía como contemplado en su presupuesto, tiene que hacer el gasto. Pareciera como coincidencia, pero no lo es. Es una como reacción inmediata porque uno está dejando ir sus valores. Los valores que nosotros tenemos y más importantes son nuestra energía sexual. Y cuando nosotros estamos desperdiciando nuestras energías sexuales, es como si estuviéramos despreciando estos valores. Es como decir, no me interesa este tesoro. Entonces, uno lo desperdicia y lo que sucede a continuación es que pues también los valores económicos se fugan, se van. Entonces, si ustedes quieren tener una buena economía, pues empiezan a trabajar estos procesos de lujuria y al momento en que comienzan a ahorrar su energía, van a ver cómo tienen esta acumulación de economía, ¿sí? Está muy, muy relacionado. También, permítanme un segundito, me aclaro la garganta. También tiene que ver con procesos de adulterio. O sea, el adulterio es un yo de la lujuria. Aquella persona que esté en adulterio, que esté adulterando, está llamando la pobreza. Entonces, ustedes pueden observar cómo es que estas personas que tienen, por ejemplo, dos familias o que son eh, recurrentes en cuanto a que engañan a su pareja y están siempre en estos procesos, nunca tienen dinero suficiente. Entonces, no logran hacer como un buen patrimonio y a veces caen en procesos de pobreza.
como tal o de miseria. ¿Por qué? Porque ese es un karma de una persona que adulteró. Entonces esto puede gestarse en esta misma existencia o a la siguiente existencia. Y sería bueno que la persona lo estudiara con un desdoblamiento astral, que averiguara si esta pobreza que le está tocando vivir actualmente tiene que ver con algún karma, ¿sí?, que está pagando de una existencia anterior, y empezar a pagarlo pues con sacrificio por la humanidad. Entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer es llevar todas nuestras relaciones a un desarrollo del amor. Esto es algo bonito porque cuando uno comienza a reflexionar, a ver qué sería lo consciente, y recordamos que lo consciente es amor, tranquilidad, equilibrio, libertad. Entonces uno comienza a tener más claridad, ¿sí? Por ejemplo, estamos relacionándonos con una persona, ¿sí?, que a lo mejor no nos cae bien, pero uno reflexiona en ese momento, ¿qué sería lo consciente? Pues lo consciente es que yo deje ser a esta persona como quiera ser, ¿sí? Está en su libertad y hay que respetarle su libertad. Y entonces uno enfoca y empieza a eliminar, porque yo tengo que molestarme porque esta persona es así, porque yo estoy sintiéndome ofendida o agredida, ¿sí? Y todos esos cuestionamientos me llevan a descubrir quién dentro de mí está sintiéndose incómodo con esa personalidad. Yo elimino lo que me incomoda dentro y permito que la otra persona sea como quiera ser, le permito su libertad. Y entonces empiezo a desarrollar el amor. Sí, ahí me doy cuenta que puedo convivir armónicamente con todos los demás. Igual con otros seres vivos. A ver, con este perrito o con este gatito, ¿cómo es lo consciente? ¿O cómo sería comportarme de manera consciente? ¿Sí? Con la economía, hasta con el dinero que nos llega. ¿Qué sería lo consciente? Ya me llegó mi sueldo. ¿Qué es lo consciente? ¿Sí? Y ahí uno aprende no solamente a administrarlo bien, sino a ser muy agradecido y a utilizarlo también en favor de los demás, ¿sí? A apartar un poquito para hacer labor de sacrificio por la humanidad. No olvidarnos de nuestros congéneres, no olvidarnos de los hermanos que tenemos en el planeta Tierra. Bueno, espero que haya quedado este punto. En este sentido, arreglar la relación entonces también se hace en los 3 factores, pero en especial el factor del sacrificio por la humanidad. Yo, al hacer una labor desinteresadamente por los demás, al enseñarles a los demás, al sacrificar tiempo, energía, recursos económicos en favor de que los demás aprendan, ahí estoy desarrollando el amor, ¿sí? Y esto va a ser una fuercita que yo voy a tener para ser diferente con los demás y relacionarme de mejor manera. Y al mismo tiempo, como les decía, al estudiarme a mí, así, ¿por qué estoy enojada con mi pareja? ¿Por qué estoy enojada con mis hijos? Ya vi, es mi orgullo. Mi orgullo que siente que no la están tratando con la importancia que debería de tener. O es, por ejemplo, justo el yo de la autoimportancia o del amor propio, ¿sí? O vemos otros yoes, ¿sí? El yo a veces yo es de lujuria, es que no está satisfaciendo una necesidad que yo creo que tengo, pero es mi lujuria en realidad pidiendo eso, ¿no? Entonces yo sacrifico estos yoes, los elimino de mi psicología y eso me permite relacionarme mejor con los demás. Entonces ya no exijo, ya no me pongo en posición de víctima, sino que comienzo a relacionarme pues de manera equilibrada, ¿sí? De manera más consciente. Bueno, entonces si quedó claro, pues podemos pasar a la tercera relación. Me dice Luz, cuando tienes una buena economía, ¿tienes buenas relaciones con los demás? Bueno, cuando alguien tiene una buena economía, pues probablemente que no incurre en procesos de lujuria, que efectivamente lo hacen perder su economía, no incurre en procesos de lujuria tan seguido, digamos, ¿no? Porque todos tenemos nuestra lujuria, pero pues a lo mejor esta persona no es tan fornicaria. Otra razón puede ser que trae un dharma, ¿sí? Que a lo mejor hizo algo muy bueno en la existencia anterior, le están pagando un dharma y entonces ahora le toca pues vivir en ciertas comodidades. Entonces pues esta persona al tener ese dharma pues le están retribuyendo algo que hizo bien por los demás, ¿no?
puede ser estos procesos. O simplemente pues tiene un equilibrio. Fíjense que yo he observado, esto es algo que no he comprobado en astral, pero he observado en la parte física, que las personas que son generosas y que son caritativas, nunca les falta economía. Si a lo mejor no tienen una economía tan holgada, pero nunca les falta, siempre les está llegando, ¿sí? Siempre les colaboran. Entonces hagan de cuenta que son personas que dan de corazón, que ven que la otra persona está en necesidad y le comparten comida o le ayudan a hacer un trámite o le facilitan a lo mejor un pasaje. A lo mejor son cosas chiquitas, pero están pendientes de las necesidades de otras personas y extienden la mano sin esperar ni siquiera agradecimiento. Entonces, estas personas que son como caritativas se relacionan también con los demás que en general nunca padecen de economía ni de cosas materiales. Entonces, les llega suficiente alimento, les llega, sus necesidades están cubiertas, ¿sí? A lo mejor su vestimenta van a tener suficiente, van a tener en qué moverse. Si se les presenta un problema, lo pueden solucionar fácilmente, ¿sí? Las personas están dispuestas a ayudarles. No sé, que por ejemplo tienen un averío en el coche y se quedaron ahí como que varados y de pronto un desconocido les ayuda, ¿sí? A veces sin pedirlo siquiera, ¿sí? Están en ese proceso así como que con el problema y pasa el desconocido y les dice, ¿qué pasó? No, pues que esto, falló esto, o la llanta se ponchó, o esto otro, ¿no? Y el desconocido les ayuda. Y entonces esto tiene que ver con que, pues acuérdense que la ley es justa, la ley divina es justa, entonces cuando nosotros actuamos con misericordia, somos caritativos con los demás, la ley también permite que la energía se mueva de tal manera que también a nosotros nos ayuden mucho, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo he podido observar. Siempre las personas que dan de corazón, pues estas personas encuentran lo justo para vivir bien, ¿sí? Y algunas personas incluso sí llegan a prosperar económicamente. Bueno, entonces vamos a estudiar el tercer tipo de relación, que es el mundo interior. A este casi no le prestamos atención porque pocas veces nos han hablado de que tenemos que relacionarnos con nuestro ser y que nuestro ser está dentro de nosotros. Entonces, lo único de verdad que va a ser eterno dentro de nosotros y por lo cual vale la pena que hagamos cualquier esfuerzo, cualquier trabajo, es nuestro ser, es la parte divina dentro de nosotros. Y insisto cuando decimos dentro de nosotros, porque generalmente todos hemos estado en alguna religión o en algún grupo que nos ha enseñado que Dios está afuera o que Dios está arriba y no nos enseñan que Dios está dentro y que Dios actúa desde dentro de nosotros. Y no nos enseñan sobre todo esta parte importante de distinguir lo que somos y lo que no somos. Cuando andamos de gritones, por ejemplo, ese yo gritón no soy yo realmente, ese es un yo, ese me sobra, es un agregado psicológico. Y el verdadero ser, pues no se enoja, el verdadero ser no grita, no desperdicia la energía, ¿no? Entonces no nos enseñan a recordarnos a nosotros mismos. Eso no soy yo, esto sí soy yo, ¿sí? Mi ser es energía, mi ser es tranquilo, mi ser es equilibrio, mi ser es libertad, ¿sí? Entonces, estos procesos serían más fáciles si nos enseñaran a cómo recordarnos a nosotros mismos. Eso es recordarnos. Entonces, la función es que nosotros logremos la autorrealización, la felicidad como tal. Ese es el objetivo de tener esta relación, ¿sí? Con nuestro ser. Ahora, diagnostiquémonos. ¿Cómo está la relación actualmente? Normalmente nosotros ni siquiera sabemos qué decisión tenemos que tomar. Andamos como en la oscuridad interna, ¿sí? Siempre estamos confundidos. ¿Sí? Generalmente es alguien que tiene una buena relación con su ser, no le cuesta trabajo tomar decisiones porque intuitivamente sabe lo que tiene que hacer y no es un proceso intelectual, no es un proceso donde esté poniendo siempre pros y contras, donde haga una lista de ventajas y desventajas y esté como analizando, sobreanalizando, sobrepensando. No es ese proceso. La intuición es como más de acción, ¿sí? Instantáneamente la persona sabe lo que tiene que hacer y se pone manos a la obra. Esa es una persona que está bien relacionada con su ser, porque lo va a saber, tiene
esta intuición desarrollada. Como la intuición es como nuestra capacidad de conectarnos con nuestro ser. Entonces, la mayoría de nosotros no sabemos eso, no sabemos ni siquiera por qué estamos aquí, ¿sí? No sabemos qué decisión tenemos que tomar, no sabemos qué profesión, qué vocación tenemos, a qué nos tenemos que dedicar, ¿no? Cómo tenemos que ganarnos la vida, qué sí tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, ¿sí? En otras ocasiones, por ejemplo, pues, no sabemos elegir nuestra pareja, ¿sí? Nos relacionamos con otra pareja por lujuria o por otras cosas, pero no sabemos quién sería la pareja que tendríamos que tener para poder hacer un trabajo serio. Entonces, vean cuántas cosas es que nosotros pues andamos así como a la deriva, como que no, realmente no tenemos unas nociones correctas. Y esto nos ocasiona a la larga pues sufrimiento y confusión. ¿Sí? Las decisiones que tomamos equivocadas pues tienen sus consecuencias, nos ocasionan sufrimiento y nos sentimos como abandonados. ¿Sí? A veces hasta nos ponemos como soberbios y le preguntamos al ser, ¿por qué me dejas? ¿No? ¿Por qué no te acercas a mí? ¿Por qué me dejas sufrir? ¿Por qué me dejas padecer estas consecuencias? ¿No? Nos ponemos así soberbios y no nos damos cuenta que pues el ser respeta nuestro libre albedrío. Si el ser pues ve que estamos tomando decisiones equivocadas, simplemente nos deja, porque no lo estamos tomando en cuenta y entonces dice, bueno, pues él quiere tomar esa decisión y entonces nos deja sufrir también las consecuencias de esa decisión equivocada que tomamos. Entonces, más bien el proceso tiene que ser a la inversa, en lugar de pues reclamarle al ser, ¿por qué esto, por qué el otro? Más bien preguntarnos por qué tomé esa decisión, ¿sí? Porque llegué a ese punto de sufrimiento. ¿Qué me llevó a ese punto? ¿Por qué no tomé en cuenta mi ser? ¿Sí? ¿Por qué no me acerqué primero a mi ser para poder tomar una decisión más acertada? Eso es lo que deberíamos estarnos preguntando. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de una buena o de una mala relación con nuestro ser? Miren, les decía yo esta capacidad de intuición, pero también hay otras cosas que como que son tips para que ustedes vean cuando la relación está bien con su ser. Por ejemplo, si ustedes se sientan a hacer una meditación y se concentran rápidamente y rápidamente logran llegar a un proceso como de comprensión, es que están bien relacionados con su ser. Pero si se sientan y de pronto que están con que les pica, no pueden callar la mente, se distraen fácilmente, ¿sí? Es que están más relacionados con su ser, ¿sí? Entonces, ese es como un síntoma. Las prácticas les cuestan más trabajo y no fluyen. Por ejemplo, el desdoblamiento astral. Una persona bien relacionada con su ser se desdobla fácilmente y puede ir a preguntarle directamente a su ser. Tiene una comunicación constante con su ser y de manera consciente. Y quien no, pues no puede desdoblarse consciente al astral. O se desdobla consciente por solo unos segundos y después ya se identificó y ya no tiene esta comunicación directa. Entonces, esto es como una señal, ¿sí? De cómo es que sí o no. Y simplemente el saber, cuando uno, incluso hay personas que están tan bien relacionadas con su ser, que de pronto saben que algo no está bien, no saben exactamente qué, pero saben que algo no está bien y que tienen que retirarse de un lugar o que tienen que evitar cierta cosa, ¿no? Y resulta que sí, que al momento siguiente pasó una catástrofe en ese lugar o que si hubiera acudido a cierto lugar lo hubieran asaltado o algún otro aspecto de ese tipo. ¿Por qué? Porque el ser de alguna manera le está avisando. A todos nos avisa, ¿eh? Pero muchas veces cuando estamos más relacionados no captamos, ¿sí? Incluso en astral, aunque no sea consciente, nos mandan avisos de aguas, viene esto, aguas, viene una recurrencia, va a salir esto, ¿sí? Nos van mandando avisos. Ah, viene un accidente o tenga cuidado por esto, por el otro. Y cuando andamos como bien relacionados con el ser, entendemos el mensaje y tomamos cartas en el asunto, ¿sí? Pero cuando no, entonces, pues nos pasan las cosas, ¿sí? Por más que nos avisa el ser, pues ni recordamos el sueño y pues entonces terminamos con el pie roto, con la fractura, con la enfermedad o nos pasan esas cosas.
Bueno, entonces esto es como debería de ser nuestra relación con el ser. ¿Y qué pasa si tenemos una mala relación? Bueno, pues lo que podemos hacer es arreglar esa relación con los tres factores, pero en especial con la muerte psicológica. Porque si ustedes obedecen a sus yoes, están yendo en contra de su ser. Si ustedes van en contra de sus yoes, están acercándose a su ser. Porque andan ustedes rescatando chispitas de conciencia. Están liberándose a sí mismos. Eso es liberarse, es autoliberación, ¿sí? Entonces mis agregados me quieren forzosamente llevar a un punto, yo me niego, ¿no? Ah, no, que mis agregados quieren que yo ahorita haga un megapancho, ¿no? Como decimos en México, un coraje, pero de esos que hacen feo y que se dan a notar y demás. Y es muchísimo desprecio de energía. Y uno puede percibirlo así interiormente, uno puede percibir, ah, el yo quiere que me lleve a este punto y el yo quiere que vaya hasta allá, ¿no? Y entonces uno comienza a negarse y en este proceso de negarse, o sea, uno está en autoobservación, a ver qué siento, qué pienso, dónde lo siento, qué sensación. Y madre, elimíname esto y madre, elimíname el otro. Y está uno así súper concentrado en ese momento y madre, elimíname esto. Y no nada más eso, sino que estamos en el proceso de negación, ¿sí? Porque el yo es insistente. Entonces, uno elimina el pensamiento y después siente acá la emoción, elimina la emoción y sientes la sensación, eliminas la sensación y vuelve el pensamiento. Y así está uno en la batalla, en la lucha, ¿no? Porque pues el yo quiere salir, quiere alimentarse, pero uno se niega. Y negarse es no hacer lo que yo quiere, ¿no? Y me relajo, ¿no? Y relajo la mente. No voy a pensar más en esto, ¿no? Y relajo la emoción. Y vuelvo a relajar la mente porque a veces así está oscilando el yo. Y entonces se niega uno. A cada cosa que yo quiera hacer, uno se niega. Eso es obedecer al ser. ¿Sí? Porque entonces al estarnos negando al yo, pues estamos caminando pasitos al ser, nos estamos liberando. ¿Sí? Bien, entonces así es como se arregla una relación con uno mismo, con el ser, que es la relación más importante. Bueno, entonces vamos a aprender una práctica que nos permite, por ejemplo, ver cómo nos estamos relacionando con nuestro cuerpo físico y esta se llama el expediente del yo. Entonces, esta también sirve, igual el expediente del yo la podemos aplicar cuando queremos ver, pues si tenemos una mala relación con alguien, por ejemplo, algún familiar. Le dejamos de hablar a un familiar o nos dejó de hablar o nos sentimos enojados o andamos hasta en guerra, ¿no? De, este, mmm, puede ser guerra verbal, ¿no? Hablándonos mal, eh, haciéndonos post, ¿no? Funándonos, no sé, algo así. Entonces uno hace el expediente del yo. Y esto es, uno empieza a mirar cómo un determinado yo nos está generando mala relación. ¿Sí? Y tiene uno que ser como bien sincero, bien honesto, o sea, sin justificarse. Entonces uno comienza a estudiar, a ver, ¿por qué? Por ejemplo, estoy enferma, ¿no? Constantemente me duele el estómago. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. A ver, ¿qué pasa antes de que comience el dolor de estómago? Y ya entonces uno comienza a ver, pues es que, pues hice un coraje entripado, ¿no? Entonces, no quise reclamar, pero como dicen acá, me tragué el coraje, pero estoy rumiando, ¿no? Mi mente está rumiando constantemente que eso no fue justo, que eso no estuvo bien, que no voy a dejar que se salga con la suya, etcétera, etcétera. Y entonces, después de todos esos pensamientos o de ese momento, entonces uno siente dolor de estómago. Ya empieza uno a mirar las relaciones del yo con un determinado síntoma en el cuerpo físico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente lo que hacemos cuando nos duele el estómago es tomarnos una pastilla. Sí, pero si seguimos con estos procesos, rumiando y rumiando, pues después nos vuelve a doler el estómago y nos hacemos dependiente de la pastilla, ¿cierto? O del té, del remedio. Y lo que nos convendría hacer es ir a la causa. Y la causa es este yo que nos hace sentir que somos mejores que los demás, o nos hace sentir víctimas y que el otro se está pasando de la raya, o que nos hace sentir
pues que tenemos que poner límites, ¿no? Pero con enojo, con coraje, o que nos hace sentir pues de maneras equivocadas. Ahí uno tiene que estar estudiando, a ver qué estoy, piense y piense, qué estoy sintiendo, qué emoción se me sale, dónde lo siento, qué sensaciones, ¿no? Entonces ya uno empieza a descubrir. Y ahí entonces uno ve que se está generando una mala relación con nuestro cuerpo porque deja actuar al yo. Entonces, vean, recientemente estudiaba eso con un síntoma que yo no le encontraba relación, ¿no? Con todo lo que pasaba, pero estaba haciendo precisamente un proceso como de coraje por una circunstancia que a lo mejor, pues como todo, no vale la pena pues, ni siquiera estresarse, ¿no? Por eso. Pero estrés y coraje combinado por no llegar a tiempo a un lugar y porque el camino parecía inaccesible, ¿cierto? Entonces, ese proceso de estrés con cierta molestia y coraje combinados, en el momento en que empecé a mirar hacia adentro, descubrí que ese yo estaba obstruyendo una fosa nasal, o sea, no podía respirar adecuadamente. Entonces solamente podía respirar bien por una fosa nasal y la otra estaba tapada. Y uno puede decir, no tiene nada que ver, pero al estar haciendo como esta práctica del expediente del yo, veía que era recurrente con ese tipo de circunstancias. Entonces, después de ese síntoma de tener una fosa nasal tapada y no poder respirar adecuadamente, venía un dolor de cabeza. Entonces, vean cómo el yo tiene como esta forma de estarse alimentando, esta forma de salir. Y uno lo que tiene que hacer es hacer un seguimiento, ¿sí? Y descubrir y ver lo que es lo que sigue. O sea, ya entonces, si uno ve una situación que está generando, acuérdense que lo que importa no es lo de afuera, porque como quiera lo de afuera va a pasar, pero lo que importa es mirarnos hacia adentro. Entonces uno lo que tiene que hacer es observarse, porque sabe que esos procesos que no está uno controlando o que el yo se empieza a superalimentar y demás, nos van a llevar a sentir otros síntomas, ¿sí? Y entonces así es como nosotros pues vamos haciendo el expediente y al estar eliminando al causante, pues entonces en ese momento empezamos a quitarle sus armas, ¿no? Y vamos a eliminar también la consecuencia. Bueno, espero que haya quedado claro. Eh, Termino la conferencia con esta frase que nos dice, en tiempos de rigurosa tentación, abatimiento y desolación, uno debe apelar a la íntima recordación de sí mismo. Sí, o sea, uno estar pensando, ¿esto es de mi ser o es del yo? ¿No? Y entonces ponernos en esta sintonía, no es de mi ser, entonces no vale la pena. Hay que estudiarlo y eliminarlo. Y pues recordarles que la próxima conferencia, que sería mañana, día lunes, es una conferencia súper importante que se llama Técnica para disolver el yo, los detalles. Esta nos enseña sobre la muerte psicológica, pero nos enseña a ser como más activos en el proceso de la muerte psicológica, a mirar más detallitos del yo. Entonces es una conferencia que no se pueden perder. Mañana a las 7:30, Moni nos va a hacer favor de dictar esta conferencia. Y pues por aquí los dejo con los teléfonos de Moni. Mi teléfono es el de abajo, el teléfono de Moni es el de arriba. Y estamos con ustedes para cualquier duda, pregunta que ustedes quieran hacer en privado. Ahí nos mandan un mensajito y nosotros les contestamos en cuanto nos sea posible. Bueno, por aquí nos complementa Luz que nos dice, las manos que dan nunca estarán vacías. Sí, porque estas manos están trabajando pues de acuerdo a la ley, ¿sí? Trabajan con la ley de misericordia y entonces, pues obviamente la ley divina es muy justa y retribuye estas acciones. Antonio González nos dice, bueno, primero un gusto tenerte por acá, compañero, y un gusto saludarte. Dice, hola Rox, oye, ¿y tú nunca has pasado por esa situación de tener una mala relación con tu ser? Sí, yo creo que también si uno se descuida, miren, esto no nada más es como de que antes de llegar al conocimiento uno tenía una mala relación con el ser, porque sí, evidentemente, cuando llegamos a este conocimiento no sabemos relacionarnos bien con nuestro ser y venimos todos como en oscuridad, intentando como, pues de todo, tanteándole, ¿no?
Pero cuando llegamos a este conocimiento, si nos descuidamos, también empezamos a incurrir en una mala relación con el ser. O sea que puede ser que vayamos trabajando fuerte y de pronto hay ciertos yoes que nos hacen la jugada de estar como eh, reborujándonos, como yo digo, y entonces uno se aleja del ser y empieza a tener como estos periodos de como de oscuridad. Y si uno no tiene cuidado y comete ciertos errores a voluntad, también tiene unos periodos en donde, por ejemplo, no puede recordar sus astrales, en donde pregunta y no le contestan, ¿no? Por ejemplo, también en donde pues simplemente estamos como en automático, ¿no? Hacemos el trabajo con los tres factores, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque no queremos corregirnos en ciertos errores o porque permitimos que ciertos yoes estén actuando, ¿sí? En lugar de darles con todo, pues dejamos que actúen estos yoes y ahí nos comenzamos a relacionar mal. Eso es muy triste, pero recuerden, lo importante de esta conferencia es que nos dice que toda relación que tengamos mala, equivocada, la podemos corregir y la podemos enderezar. Entonces, si nos descubrimos que andamos ahí dando tumbos, espiritualmente hablando, entonces podemos enderezarlo. Y cada vez que nosotros de verdad nos queremos corregir y nos queremos acercar al ser, el ser nos recibe con los brazos abiertos, pero tenemos que actuar, no nada más es decir, ser, ayúdame, ¿no? Sino actuar, o sea, hacer lo que corresponde. A ver, ponernos en serio a trabajar. ¿Qué yo fue el que hizo que me alejara? ¿Qué yo me puso en la oscuridad? Y a darle con todo ese yo y a hacer un montón de sacrificio por la humanidad y todo lo que podamos hacer en relación a los tres factores y así corregimos la relación con nuestro ser. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Yo me voy despidiendo porque tenemos precisamente una práctica guiada a las 10 por Meet para los que quieran conectarse. A las 10 les pasamos el link a través de los grupos y a través de la página. Para los que quieran conectarse, pues vamos a ir haciendo justamente estas prácticas de meditación que nos permiten profundizar y estar corrigiendo la relación que tenemos con los demás, con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. Bien, pues los dejo, que tengan una excelente noche y nos vemos próximamente.